A continuación vamos a asistir a la intervención de Pedro Ruiz, titulada Pronóstico de un ocaso, el Palacio de los Monos, de Luis Riaza. Pedro Ruiz es catedrático de Literatura Española en la Universidad de Córdoba y responsable de la página dedicada a Luis Riaza en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Es un gran profesor, investigador, conocedor y estudioso de la obra de Luis Riaza, sobre la que ha publicado numerosos estudios y ha dado conferencias, charlas, seminarios por todo el mundo. Y nada, es un honor para mí y espero que para todos vosotros tenerlo aquí hoy y disfrutar de lo que tiene que decirnos. A continuación vamos a ver un fragmento, una lectura dramatizada de un fragmento del Palacio de los Monos. Pero esto lo presento brevemente justo después. Pedro, cuando quieras. Hola, buenos días. Muchas gracias, Miguel, por la presentación. Gracias, por supuesto, a la organización. No ya solo por haberme invitado, que es un gusto, un honor, sino fundamentalmente por haber puesto en pie este espacio de reflexión, de diálogo acerca de un problema fundamental en el teatro actual y en la historiografía del teatro actual, como se decía ayer. De hecho, me gustaría, antes de pasar a presentar pues, las notas que quería traeros sobre esta obra en concreto, intentar de alguna manera conectar con el debate que se planteó, que se comenzó a plantear ayer en la primera sesión, a partir de los interrogantes, de las preguntas que formulaba Jordi Coca y de algunas de las que luego surgieron en el debate y de los planteamientos, y que tienen que ver con intentar plantearnos, porque la evidencia de que existió la marginación, lo que se impone, pero creo que de lo que se trata es de reflexionar sobre las razones, las causas, los motivos, también las consecuencias que pudo tener esos mecanismos de marginación, porque la marginación no ocurre como un accidente o como un azar del universo, sino que obedece obviamente a razones históricas, que es de lo que se trataría de reflexionar. Y el reto sería hacerlo, en mi caso, desde una obra concreta como es el Palacio de los Monos. Sin embargo, creo que es una obra que tiene bastante virtualidad para hacerlo, primero por los valores intrínsecos de la obra, como de cualquier buena obra de teatro, pero también por lo que tiene de síntoma, de representatividad, de metonimia, de lo que fue una generación y, sobre todo, una estética determinada. Y yo, cuando hablo de estética, no me quedo solo en el plano de la forma. No hay estética sin una ética, y toda ética, obviamente, tiene una dimensión política. Pero esa estética que podrían representar pues, esta dramaturgia de lo que se dio en llamar el nuevo teatro español, que es una etiqueta efímera, porque todo deja alguna vez de ser nuevo, pero seguimos llamándole el nuevo teatro español a la obra de un grupo de autores que lamentablemente ya han fallecido, pero que creo que esta obra podría ser bastante representativa. Y también porque en ella creo, y es lo que voy a intentar luego plantear, hay un fuerte carácter metareferencial. Es decir, es una obra de teatro que de alguna forma plantea la clausura de un teatro. Plantea algunas de las razones o de los mecanismos que van a funcionar para que ese teatro quede clausurado. Creo que es interesante también, en orden al planteamiento del encuentro, dramaturgia en la cuneta, pues plantearnos qué significa esto. Obviamente, ante el público que presente, hablar de dramaturgia sería redundante, pero por eso me gustaría más bien reflexionar sobre la otra palabra, cuneta. Bien, ¿qué es la cuneta? Espero que lo podamos intentar acercar, pero voy a empezar desde lo que no es la cuneta. A mí me castigaron intelectualmente con una formación estructuralista y me enseñaron que una cosa es lo que no es su contrario. Entonces, claro, cuando quiero pensar en qué es la cuneta, pues pienso en lo que no es la cuneta. Y la cuneta, obviamente, la carretera, la vía, que en los términos en los que estamos hablando es lo que podríamos definir como el canon, es decir, la hegemonía dominante. Entonces, la cuneta es aquello que no ha entrado en el canon. ¿Pero qué es lo que constituye el canon?
que ya sabemos que es cambiante. Un canon pues, lo define la presencia y el valor que se le da a una determinada obra o autores y también un mecanismo de exclusión de los que no entran en esa categoría. En el caso del teatro, digamos que el canon tendría una doble vertiente. De una parte, todo lo que tiene que ver con la puesta en escena, qué es lo que está pasando con el acceso de determinados textos, de determinados autores a los escenarios. Este obviamente es un problema muy complejo que requeriría pues, manejar muchos datos de estadística, sociológica, económica, y en el que no puedo entrar, no es mi terreno y no hay espacio para ello. Pero sí, y voy acercándome ya al Palacio de los Monos, sí hay otra gran autovía para la canonización, que son las ediciones académicas. Es decir, cuando un texto se convierte en un libro y se publica. Publicar, obviamente, es imprimir, pero publicar significa hacerlo público. Es decir, sacarlo del cajón, sacarlo del ostracismo para ponerlo en circulación y en diálogo con el público. Bien, obviamente, como en todos los cauces de comunicación, hay elementos que vienen ya con un aura, con un prestigio, con una sanción canonizadora y otras que tienen que luchar por hacerlo. Bien, en el caso de la edición, sobre todo de la edición académica, pues si hablamos de canon, tenemos que hablar de academia, si no hablaríamos de los rankings o de los 40 principales, si hablamos de canon estamos hablando de una sanción académica. A finales de los años 70, principios de los 80, los que ya tenemos una edad creo que estaremos todos de acuerdo en que no había ninguna editorial, ninguna colección más canonizadora que la colección Letras Hispánicas de Cátedra, donde aparece en 1978 el Palacio de los Monos y donde había aparecido muy poco antes Pichicato Irrisorio y Gran Pavana del Lechuzo de Romero Esteo y donde no tardarán en aparecer la obra de Nieva, que es verdad que llega un poquito más tarde, pero sin embargo es el único de estos autores que repite en esa colección. Porque evidentemente Nieva tuvo un mayor recorrido, en parte como escenógrafo, en parte por su vinculación con el postismo, en parte por su dimensión como ilustrador, figurinista, escenógrafo, etc. Quiero decir con esto que a la altura de 1978, y la fecha no deja de ser muy significativa, muy crucial en la historia de este país, la historia política, cultural, académica, a la altura de 1978, o muy cercano, estos autores de los que estamos hablando como marginados, como que quedaron en la cuneta, han tocado el Olimpo, han entrado, han atravesado los umbrales del canon, han entrado en la nómina del prestigio. Han entrado, pero salieron inmediatamente. Creo que sobre esa clave es sobre la que hay que reflexionar, porque no estamos hablando de unos autores condenados por la censura, no estamos hablando de unos autores que fueron desconocidos, estamos hablando de unos autores que pudieron presentarse con todos los oropeles ante el gran público. Hablo de lectores, sé que la representación es otra cosa, pero no hay que olvidar que el mismo año de 1978 Miguel Narros monta para el Centro Dramático Nacional Retrato de dama con perrito de Luis Riaza, que al año siguiente gana el Premio de la Crítica. Es decir, que en 1978, cuando aparece en la colección Letras Hispánicas de Cátedra el Palacio de los Monos, podríamos decir que Luis Riaza, que ya ha tenido su bautismo académico en la historia del teatro español de Ruiz Ramón, que está en lo que pudiéramos ya llamar la cúspide del momento. Y sin embargo aquello fue fugaz, fue efímero. Creo que ahí es donde habría que focalizar, en el caso de Luis Riaza, este problema. ¿Por qué llega a tocar el Olimpo e inmediatamente, seguimos con la metáfora de la mitología clásica, porque inmediatamente cae al averno del silencio? Bien,
Pues ese creo que podría ser una línea de reflexión y voy a intentar apuntar algunas cosas en relación al Palacio de los Monos, ¿no? Cómo el Palacio de los Monos no solo podría representar ese ascenso y caída de Luis Riaza, pero también cómo en el propio texto del Palacio de los Monos hay al menos los elementos para una reflexión sobre esta crónica de una muerte anunciada. Bien, supongo que todos conocerán, y si no, en cualquier caso se va a ver ahora algo de esta obra. Se inscribe, quizá como la última pieza, en el llamado ciclo del poder, que es una serie de obras en las que Riaza reflexiona, tematiza y le da altura teatral a ese juego de la teatralidad con la que el poder intenta perpetuarse, que obviamente tiene mucho que ver con lo que estaba ocurriendo en la España de las postrimerías del franquismo, pero que es una reflexión de carácter antropológico sobre el modo en que nos aferramos a lo que tenemos y cómo desplegamos mecanismos de seducción y de coerción sobre los demás para mantener esa situación de predominio. Él lo hace con una estética de lo ceremonial perfectamente reconocible y que en esta obra tiene, digamos, la singularidad, la particularidad frente a las demás de que se trata de un ciclo de sucesiones repetidas tras la muerte del Señor. Entre el resto de la obra, Dama con perrito, el Palacio el desván de los machos, los perros, lo que plantean es ese momento en el que el Señor vivo intenta aferrarse y por una serie de ceremonias perpetuarse en el poder. Aquí ya tenemos al Señor muerto y lo que asistimos a cómo se reparten la tarta a sus herederos. Y lo hacen con el mismo juego de ceremonias repetidas noche tras noche en los que se van asumiendo ese rol del poder. Luis Riaza, en uno de esos versos de la obra, habla de la rueda de las múltiples muertes del Señor y de sus múltiples reencarnaciones. Y esas reencarnaciones, que son las que van a representar los tres personajes masculinos de la obra, el mayordomo, el cocinero y el portero, son los que van a ir, digamos, asumiendo ese rol. Por otra parte, y en esa línea de la representatividad, digamos que es una obra cuya trayectoria abarca pues, la década final del periodo acotado para esta reflexión, para este congreso, ¿no? Porque su escritura hay que datarla en torno a 1975. Luis Riaza dice que se hizo inmediatamente, de manera inmediata, a la muerte del dictador. Recordemos, 20 de noviembre del 75, que 3 años después, 1978, ya, como he dicho, aparece en una edición canonizadora, como es la colección de letras hispánicas de Cátedra, pero que también es montada por el Lebrel Blanco en lo que ya empezaba a declinar, pero que fue tan importante y tan significativo en el desarrollo del teatro independiente y de la renovación teatral en España, que fue el Festival de Teatro de Sitges. Un festival que, precisamente por su carácter, una única representación, pues fue un espacio de cierta libertad, de cierto levantar la mano de la Inquisición, de la censura franquista, que permitió formas de crítica nueva, de reflexión, de dramaturgia, y ahí es donde el Lebrel Blanco, que también montó el desván de los machos y el Palacio de la Hembra, pues representó el Palacio de los Monos en 1978. Pero a la altura de 1985, cuando se acaba el periodo delimitado, pues ya estamos en el ocaso, en el silenciamiento absoluto de, no solo de Luis Riaza, sino de toda esa dramaturgia que él podría, de la que él formaba parte y que podríamos tomar como una metonimia, ¿no? Hay que pensar cómo en medio de ello habían ocurrido acontecimientos, sucesos tan trascendentales
como la vitriólica, venenosa y mortífera crítica de Eduardo Haro Teglen al montaje de Retrato de dama con perrito, aquel artículo del País, Retrato de dama con fascista, que fue una verdadera andanada crítica de unos postulados de realismo comprometido con raíces en el realismo socialista frente a este nuevo teatro, o todo lo que se desplegó cuando en 1982 Luis Vera monta Medea, un buen chico, en el Teatro Bellas Artes, donde también la crítica oficializada, y el año 1982 es un año también muy significativo, pues arrasó con la propuesta que representaba este nuevo teatro en el que ya Luis Riaza había salido del ciclo del poder y estaba planteando otro juego de relaciones humanas, sobre todo en torno a la idea de René Girard del deseo mimético. Entonces, creo que por todo esto es representativa. Bien, voy a intentar, ya muy rápido, centrar intentar argumentar lo que he dicho sobre el carácter de la obra en torno a tres ideas que serían, por una parte, la lectura problemática de un texto, un símbolo crepuscular y el ocaso de un proyecto. Bien, empiezo con la primera. Obviamente, la obra, cuando se escribe, y todavía hoy la podemos leer como una farsa satírica en el ocaso y sobre el ocaso del franquismo y las perspectivas de sucesión. Insisto, estamos hablando de una escritura con el dictador aún caliente en la tumba y donde se está planteando qué va a pasar después, cuál va a ser el camino que va a seguir España. Recordar para los más jóvenes que justamente en 1974 se había aprobado en referéndum la ley fundamental de los principios del movimiento, que fue la ley del referéndum que sancionaba la sucesión de Franco por parte de Juan Carlos I el Campechano, y que ya poco antes, en el discurso de Navidad de 1969, la ilustre momia de Franco ya había dicho aquello de todo queda atado y bien atado, y que para ello también se da un paso fundamental, 1973, con el nombramiento de Carrero Blanco antes de que iniciara su ascensión a los cielos. Estamos justamente en todo ese momento y que, sin duda, los espectadores potenciales que en 1975 hubiesen visto esta obra pondrían inmediatamente en juego para descodificarla, para hacer una determinada lectura de este texto. Una lectura que a la altura de 1975, si nos pusiéramos estupendos, trascendentes, podríamos decir que era algo absolutamente profético, porque resulta que la historia le va a dar la razón a lo que se plantea en esta obra. Recuerdo que es una sustitución o una serie de ceremonias en las que van ocupando el lugar del señor muerto el mayordomo, el cocinero y el portero. Es decir, tres miembros de la servidumbre, del entorno, de la corte, cada uno caracterizado por una funcionalidad y por un valor, digamos, simbólico. El mayordomo, el que está directamente vinculado, es casi el alter ego, es una figura del desdoblamiento típico, que si en el teatro barroco era el señor el criado, pues en el teatro a partir de la burguesía del XIX, el señor y el mayordomo. ¿Y qué le sigue? Gracias. Y tras la muerte ritual del mayordomo le sigue el cocinero. ¿Quién es el cocinero? El representante de mantener la materialidad, de garantizar el suministro, de moverse en las cocinas y de, en definitiva, satisfacer los deseos materiales, las necesidades materiales del señor. Y finalmente, y con el que se cierra
el ciclo es el portero, es decir, el guardián, el representante de la fuerza. Para los más jóvenes, pensar en un portero de discoteca. ¿Qué representa un portero de discoteca? Pues eso, la autoridad, el poder. O haces lo que digo, te parto la cara. Bien, pues esta caracterización de tres personajes, lo que tienen en común y lo que tienen de distintivo, son los que van rotando. Esto obviamente implica una lectura historicista, porque inmediatamente podemos interpretar, y se puede hacer en clave caricaturesca, cada una de estas figuras con quienes fueron los sucesores reales de Franco. Arias Navarro, el de la lágrima cayendo para anunciar españoles, Franco ha muerto, que evidentemente, sustituyendo a Carrero Blanco, la figura del mayordomo, el alter ego, el criado sumiso, el servidor en la intimidad del señor. ¿A quién sustituye Arias Navarro? Adolfo Suárez, es decir, el secretario general del movimiento, director general de Radio Televisión Española y, por tanto, el que iba a garantizar la continuidad, lo material, el funcionamiento. ¿Y qué es lo que ocurrirá 2 años después de la publicación, el estreno de esta obra? El golpe de Estado de Tejero, Milán del Bosch, Armada, y no se sabe quién más. La fuerza, el ejército, los tanques en las avenidas de Valencia. La lectura que se podemos hacer en 1980, 81, en 2024, es una lectura a posteriori que corrobora esa premonición que en esta farsa, escrita a la altura de 1975, publicada y representada en 1978, tenía otros valores completamente distintos. Lo que se podría haber leído como una reflexión abstracta, antropológica sobre los mecanismos del poder, se historiza a la altura de 1975 y, obviamente, se ve como una lectura, yo no diría arqueológica, pero con una interpretación distinta por esos paralelismos que la historia le dio al texto cuando lo hacemos desde 2024. He dicho que a la altura de 1975 se podía leer como una farsa política caricaturesca, pero precisamente por estas dimensiones sobrepasa lo que podría ser una crítica o un teatro político basado en una referencialidad muy directa. Hay que pensar, por ejemplo, en una sátira que podría ser equivalente, que es la que en 1995 el Joglar hace respecto de Jordi Pujol, el molt honorable, hubo presidente. Claro, hubo presidente, hoy habría que poner en la hoja de sala una información para la mayoría del público para explicarle quién era el molt honorable Pujol. Y cuando Fontseré hacía en escena la gestualidad de Jordi Pujol, quien no tenga en la mente la imagen de Jordi Pujol en televisión todos los días, perderá la gracia. Es decir, es una obra muy vinculada a una referencialidad del momento. ¿Qué es lo que distingue a El Palacio de los Monos y esta reflexión sobre el poder? No solo esa dimensión mucho más amplia, sino la posibilidad de proyectar y, sobre todo, poner en relación lo que está ocurriendo en escena, aquello de lo que está hablando la obra como un mecanismo de sustitución en la dinámica del poder, con lo que eso tuvo que ver con la manera en que afectó a la dramaturgia que estaban dando cuenta de esos mecanismos. Y por eso es lo que en un segundo nivel llamaría un símbolo crepuscular. Hay que partir de que ese carácter de lo ceremonial tiene mucho que ver con una conciencia de la teatralidad, no solo de la manera en que se concibe un espectáculo en el escenario, sino de la dimensión muy barroco. Ayer se hablaba del barroquismo de Romero Esteo. Yo, que trabajo habitualmente en el barroco,
insisto siempre en que el barroco no es una cuestión de forma, no es una cuestión de amontonamiento de cosas. El barroco es una manera de ver el mundo, una manera de concebir la realidad. Y en esa manera de concebir la realidad, como muy bien explicó Calderón, el concepto de teatralidad, de escisión entre la apariencia y la realidad, entre lo fenomenológico y lo trascendente, es fundamental. Pues bien, esa teatralidad, ese concepto de la teatralidad como ficción, como representación, como desdoblamiento y máscara, es fundamental para entender la propuesta de Riaza sobre cómo funcionan los mecanismos del poder. Claro, cuando hay un teatro que funciona como un espejo de los mecanismos de dominación, los mecanismos de dominación van a ser los primeros interesados en que ese teatro no siga funcionando. Porque es demasiado crudo verse a sí mismo en la realidad del espejo. Claro, en la época franquista esto se conseguía con la censura formal. Se prohibía una obra y punto. Cuando desaparece formalmente el franquismo, lo que entra a funcionar es la censura social y, sobre todo en el teatro, la censura socioeconómica. Para liquidar una obra de teatro no es necesario prohibir el texto, basta con no financiar su representación. Y entonces tenemos que preguntarnos quién movía el dinero a la altura de principios de los años 80 para entender por qué se produce esta clausura. En cualquier caso, de lo que estamos hablando es de una obra que habla sobre el crepúsculo, sobre el ocaso, el final de un ciclo, la clausura de unos mecanismos que han estado funcionando y implícitamente hay una pregunta con qué va a ocurrir después de eso que Luis Riaza llama una noche repetida en la tripa de la ballena de Jonás. Y una reflexión que en el prólogo de la edición del 78 deja muy explícito en el plano político. Cito, antiguo régimen, primera democracia y fascismo último, o viceversa. Ya han desfilado por el puente de mando. Ese o viceversa es fundamental porque nos remite a esa circularidad y a ese desmontaje de la máscara de primera democracia. Es una primera democracia que está atrapada entre el antiguo régimen y el fascismo dominante. Eso es a lo que vamos a asistir y, obviamente, llegar a esa convicción implica también llegar a una convicción sobre que el teatro que va a denunciar esto es un teatro condenado a la clausura. No le van a dar cuartelillo, no le van a dar escenarios sobre los que poder desplegarse. Y Luis Riaza inicia aquí, y hablo de Luis Riaza, pero posiblemente esto podría extenderse a Romero Esteo y podría extenderse a otros ejemplos de estos declives de una estética de vanguardia, de experimentación de finales de los años, de toda la década de los 70, en los que se inicia una especie de autofagia o de reescritura, en los que hay una reelaboración, una vuelta sobre sí mismo, una reflexión, en los que también Romero Esteo escribió sobre esto, el teatro de la muerte se convierte en una reflexión sobre la muerte del teatro y los límites de una determinada dramaturgia, algo que en el caso de Luis Riaza pues había, digamos, tocado la cima en ese montaje del 78 también de Retrato de dama con perrito para el Centro Dramático Nacional, pero que también iba dando señales de un cierto agotamiento estético, de haber explorado ya todo ese camino, de una necesidad, de una intuición de la necesidad de cambio, de abrirse a otro desarrollo, a otra vía de esa dramaturgia, pero yo diría que, en cierta forma, desde la conciencia de que iba a ser igualmente frustrada, bloqueada. Y, de hecho, son los años en los que ya Luis Riaza, a partir de la década de los 80, ya entra en una especie de ostracismo en la que apenas, tiene traducido hasta 9 idiomas distintos, los grupos de teatro independiente siguen interesándose por su obra y montándose tanto en España como en el extranjero, pero ya está fuera completamente de los circuitos, digamos, mayoritarios
de circulación de texto y de espectáculos escénicos y deja de estar en la referencia, deja de estar en el horizonte. Recuerdo que en 1982 gana con mayoría absoluta el PSOE y se produce el cambio. Que en 1982 el programa de teatro que llevaba el Partido Socialista en esas elecciones había sido elaborado, entre otras cosas, por notorios representantes de una dramaturgia que no tenía nada que ver con la de Romero Esteo o con la de Riaza, algunos de cuyos representantes en un año o dos después acompañaban a Buero Vallejo como lectura obligatoria en el canon de COU para preparar la selectividad. Es el horizonte en el que se produce esto, donde podemos hablar del ocaso de un proyecto que no solo afectó al teatro, sino que se opera de la misma manera en el resto de los géneros literarios. Hay que pensar que los años 70 son los años del triunfo de los novísimos en la poesía, es decir, una renovación formal y temática, un intento de superar las limitaciones de una tradición española encerrada en el debate entre realismo social y esteticismo, que conecta con lo que estaba ocurriendo en Europa, que entra en la gran tradición occidental de la gran poesía y que son los que están dominando el panorama de la lírica española en el 70. Lo mismo que en la novela, pues lo está haciendo la novela experimental de Goytisolo o de Juan Benet. Y en el teatro es cuando el momento de expansión de autores como Romero Esteo, como Riaza. A la altura del 82, con ese proyecto de la normalización que pudo representar la declaración de Luis García Montero defendiendo la otra sentimentalidad en El País, en un impactante artículo de 1982, es lo que está ocurriendo cuando los poetas, los autores que he mencionado, cuando Juan Goytisolo es sustituido por Muñoz Molina, cuando Ginferrer y Carnero es sustituido por Luis García Montero y cuando Romero Esteo o Riaza son sustituidos por Alonso de Santos y compañía y pasamos del paso doble o del pontifical o del horror vacui a bajarse al Moro y la estanquera de Vallecas. No podemos perder de vista esa perspectiva porque estamos hablando de ese proceso de normalización, palabra de Luis García Montero, que suponía que los anormales, que la anomia, que lo heterodoxo, que lo extraños quedaban fuera. En términos políticos, la palabra equivalente era consenso. Consenso. Y hay que pensar en ese consenso desde el concepto de disenso de Rancière y su literatura política o política de la literatura, para entender que justamente lo mismo que ocurrió en el consenso político para dejar fuera a los que empezaron a llamarse partidos extraparlamentarios, en el ámbito de la cultura, de las letras, del teatro, el consenso suponía una forma de legitimación, la gran autovía del canon, y que hacía que quedara en la cuneta todo aquello que nos había integrado en el consenso de la normalización. Por eso quedaron esos cadáveres exquisitos y por eso propongo leer El Palacio de los Monos, 1978, como una premonición de la cuneta o de las cunetas en las que quedaron muchos proyectos, tanto en la historia como en el teatro. Muchas gracias.